Esta es la cuarta parte de la conferencia COVID-19 y supervivencia vial del profesor Jorge Eliezer Córdoba. En esta parte contestará las preguntas del público que le fueron realizadas con motivo de su conferencia, la cual puedes observar en 3 videos complementarios a este último. Te dejo con las preguntas y respuestas del profesor Jorge Eliezer Córdoba. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, con mucho gusto podemos mirar qué podemos hacer. Jorge, una pregunta. Listo, Juan. ¿Has contemplado la posibilidad que los compañeros que tengan auto detecten en su ruta compañeros que no lo tengan o que lo tengan y no lo quieran sacar? Eso es muy común, por ejemplo, en Cuba. Claro, Juan, hoy más que nunca deberíamos hacer eso. Y además, compañeros que nosotros sabemos que no tienen la enfermedad, que se están cuidando también, lo podríamos hacer y sería una gran ayuda para la ciudad. Eso es una muy buena alternativa, guardando cosas, respetándolos, las normas que dictan las autoridades. Profe, una pregunta. En el caso de bicicletas eléctricas que se está hablando, ¿cómo se podría involucrar este tema con lo que usted está presentando? Porque se está promocionando bastante que se utilice la bicicleta, que como medio alternativo de transporte, aunque el virus puede viajar y puede contaminar a las personas, pero también se está discutiendo precisamente sobre la bicicleta eléctrica, que si bien tiene las ventajas, pues las desventajas más dicientes son: una, el peso de la bicicleta; 2, la autonomía de la batería; y 3, pues las velocidades que se alcanzan a obtener con estas bicicletas. Entonces, no sé, me gustaría saber usted qué opina al respecto, profesor. Gracias. Sí, muy bien, Lucho. No, lo que hemos dicho, o sea, todos los modos de transporte son potencialmente importantes de acuerdo al concepto de la supervivencia vial para trabajar. Hoy en día se hablan de algunos datos, pero también todo esto está por estudiar y definir. Se dice que si se va a pie, más o menos hay que tener una distancia de 5 metros, si se va en bicicleta, una distancia de 10 metros, y si se va trotando, una distancia de 10 metros, y si se va en bicicleta, una distancia de 20 metros. Y si vas a pie, no ir detrás de una persona, sino tratar de ir a un costado. Y si se va trotando de la misma manera. O sea, todo esto en este momento de pandemia, es un momento de aprendizaje con toda esta situación de lo que está presentando. Así que es estudiar todos los casos y que haya además muchas condiciones de seguridad en esos entornos donde vamos a estar andando en bicicleta, porque ese es uno de los mayores problemas que tenemos. Profesor Córdoba, ¿puedo intervenir? Claro que sí. Mi nombre es Juan Manuel Suárez, de Bogotá. Muy bien. Para agradecerle inmensamente su conferencia, un diagnóstico muy completo de Medellín. Me da una envidia terrible, envidia la buena de saber que en Bogotá probablemente no tenemos tanto estudio como el de ustedes. Por lo que le entendí, para no extenderme, entonces pasaríamos del transporte público colectivo urbano de pasajeros al transporte público selectivo urbano de pasajeros en el caso de las urbanizaciones o grupos habitacionales. Bueno, por lo menos en la pandemia yo pienso que es muy importante analizar esta situación, por lo menos en la época de pandemia. Es muy importante porque nosotros realmente todavía no sabemos hasta dónde se nos va a ir esta situación, y sería muy interesante hacer estudios de este tipo. Entonces mi respuesta es que sí tenemos que estudiarlo. Otra cosa, profesor, que en mi juventud seguramente lo escuché mucho, ahora no, tengo 75 años. Sí, se hablaba de una de las tácticas es eliminar los deseos de viaje, lo cual sugiere la creación de ciudades satélites, en donde cada habitante tenga satisfechas todas sus necesidades, y entonces sería una política de planeación macro de cada ciudad, eliminar deseos de viaje, evitando que tenga, por ejemplo, creo que si no estoy mal, en España los estudiantes no pueden estar los de primaria no pueden estar a más de 1 kilómetro de su residencia. Aquí nunca miramos eso, y en Bogotá la tendencia es que los colegios
grandes Se y va más famosas lejos. están en el norte, la tierra más barata. Entonces la autopista norte es terriblemente congestionada porque ahora sometemos a los niños a un suplicio de 1 o 2 horas al día en el carro. Eso no lo hemos mirado con la parte de la planeación macro a efecto de evitar deseos de viaje. Sí, señor, es muy bien lo que usted dice y hoy en día se habla mucho de eso. Uno escucha pues a muchas personas que la ciudad de los 15 minutos, de los 20 minutos, que hay que tener todos estos servicios cerca de la residencia. Eso es muy cierto y se viene hablando desde hace mucho tiempo eso, pero eso no ha sido fácil lograrlo y hay que trabajar mucho en eso para lograrlo, porque uno lo que encuentra, y también aquí en Medellín, uno lo que ve es que la gente, por ejemplo, se está yendo para el oriente con los problemas de contaminación que se presenta aquí en el Valle de la Aburrá. Mucha gente está yendo para el oriente, o sea, para el Valle de Río Negro, ¿no? Y otras personas se están yendo para el sur, occidente, para Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo, y otros están yendo para el norte, que es lo que yo he planteado en un estudio que hice, la planificación de los 4 valles, aquí pues en Medellín, la megametrópoli, en el sentido que no es para incentivar que la gente se vaya para los 4 valles, sino que como la gente se está yendo, no lleguemos tardes a planificar lo que ya la gente, lo que no planificamos en el Valle de la Aburrá. Entonces, en esos otros valles va a pasar lo mismo. Si en el oriente no se ponen las pilas y se organizan en una provincia, por ejemplo, un área metropolitana o provincia, cualquiera de estas figuras, y se organizan, el oriente va a pasar lo mismo que está pasando aquí en el Valle de la Aburrá, que son una gran cantidad de accidentes, contaminación, congestión. Entonces hay que planificar esos valles, o sea, el Valle del Oriente, el Occidente y el del Norte, donde está San Pedro de los Milagros y eso. Y hay que conectarlos adecuadamente para evitar que se presente lo que ya se presentó en el Valle de Aburrá. Muchísimas gracias, profesor. Muy amable y estoy atento. Muy bien, profesor. ¿Quién más tiene algún comentario o alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Por favor, digamos el nombre y para que nos hagamos un Mi poco nombre más es cercanos. Santiago. ¿Y de dónde? Yo Sí. estudio Ingeniería Civil en la sede de Medellín, de la Universidad Nacional. Mi pregunta va encaminada hacia qué tan relevante es esto del cambio automotor, porque en Estados Unidos hay alrededor de 700 automóviles por cada 1000 personas, en Europa supera un poquito los 500, pero en Colombia la cifra es muy baja. Entonces, eso como enlazado con la capacidad adquisitiva de estos países de Latinoamérica, ¿qué tan Sí. importante es considerar que las personas sí empiecen a comprar autos? Porque no todo el mundo tiene, aunque quiera hacerlo y aunque sea bueno como para la salud. No, bueno, mira, todo esto varios temas muy importantes. Lo de la tasa de motorización en Estados Unidos, de hecho, puede ser el promedio, pero hay estados que es mayor. Por ejemplo, en el estado de California, donde después tuve la oportunidad de estar, allá es de 900, como 950 por cada 1000. O sea, California es la sexta economía del mundo si se compara, digamos, como país, pues. Entonces, como economía individual, pues, aparte de la Estados Unidos. Entonces, la tasa de motorización en esos países es muy alta. Sin embargo, nosotros, como tú mismo dices, la tasa de motorización es muy baja en los países de ingresos bajos e ingresos medios. Lo deseable, pues, de los que trabajamos en movilidad no es que la gente compre auto, realmente no, ese no es lo deseable. Lo que se puede esperar es que, de hecho, con esta situación, la gente aumente la intención de comprar auto, pero no necesariamente en nuestro país la gente va a comprar auto porque no tiene recursos. Pero uno tampoco no sabe qué estrategia pueden hacer las compañías productoras de autos y esto se puede incrementar la compra de autos como se está haciendo en China. Entonces, lo deseable no es eso, lo deseable no es que llenemos pues, las calles de autos porque ya sabemos los problemas de congestión, si los autos no son eléctricos, pues de contaminación y de accidentalidad y todas esas cosas. Pero eso es una situación que está
latente que se puede presentar. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quién más tiene algún comentario, alguna pregunta? Yo, Juan Muy bien, López. eso, por favor, el Mira, nombre y de dónde para que todos podamos sí, establecer una buena conversación. yo soy genetista y he trabajado en la parte de contaminación atmosférica. Ok. A veces uno piensa que la bicicleta podría ser una buena alternativa para el ambiente, pero uno manejar bicicleta en un ambiente contaminado, lo que está exponiendo es su salud. ¿Cómo haría uno para hacer este tipo de matrimonio entre lo que es la bicicleta y el ambiente, sobre todo de PM2.5, que es una de las partículas más dañinas para los que son deportistas? O sea, Claro. ¿eso es posible aquí en Medellín? Juan, es que por eso es lo que yo vengo insistiendo, debemos de resolver primero los problemas de contaminación y de accidentalidad para así incentivar esos modos que son muy buenos para la salud, los necesitamos súper bien, pero es que si no hemos resuelto eso, incentivar todo eso, mire que por eso, o sea, ha aumentado el número de muertes. Yo lo he venido diciendo desde hace tiempo, esa política, si no la hacemos bien, genera más problemas. Cuando estás montando en bicicleta, estás haciendo ejercicio, tienes 6 veces más posibilidades de absorber los contaminantes que si no lo estás, que si vas en un vehículo o si no estás haciendo ejercicio. Así que es deseable que montemos en bicicleta, es deseable que caminemos, pero resolvamos cuanto antes esos problemas, que es lo que yo he venido planteando antes de la pandemia. Entonces, si nosotros tuviéramos resuelto esos problemas, pues muy bueno, nos vamos a pie, montamos en bicicleta e incluso con todas esas dificultades, pues a veces lo hacemos y muchos lo hacen. Y además, pues también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de la bicicleta, no todas las personas tienen esa habilidad. Por ejemplo, personas mayores de edad, no quiero ser discriminatorio con lo que voy a decir, pero por ejemplo, personas que en su vida de pronto cuando estaban pequeños montaron un triciclo y hoy en día ya a los tantos años, 70 años, no estoy diciendo que no puedan aprender, sí pueden aprender y todo eso, a montar en bicicleta, a someterse en un tráfico donde la gente sobre todo no respeta al ciclista, no respeta al peatón, el que va en el vehículo porque se cree que no es vulnerable. Entonces es un riesgo enorme esa situación. Entonces, montar bicicleta, caminar, pero también sabemos que hay unos sitios, también hay unas personas que por sus habilidades lo pueden hacer mucho mejor y también necesitamos educar más a la gente para que no atropellen al biciusuario. También necesitamos también necesitamos que los biciusuarios tampoco no le roben la bicicleta ni sufra atracos y cosas por quitarle la bicicleta. Entonces, es una situación compleja, pero que tenemos que darle solución. Pues, profesor Wilson Arias, Universidad Nacional C de Bogotá. Una de las cosas, pues, que precisamente usted comentaba es la educación vial y la cultura vial que no hay en estos países, y cuento a toda Latinoamérica. Y a mí me gusta contar siempre una historia que vi en Arecibo, Puerto Rico, que allá estaban en las escuelas, desde pequeñitos estaban haciendo unos cursos de conducción a los niños en la pista, les enseñaban las normas de tránsito en la pista. Y entonces ellos hacen la prueba, primero los capacitan con las normas, después hacen la prueba de conducción y se dieron cuenta que cuando los niños van con sus papás en los carros y los papás cometen infracciones, los niños los corrigen. Papi, te pasaste el stop, papi, no respetaste la velocidad. Entonces, pienso que eso es algo muy importante que se debe incentivar y viene desde el hogar, la educación vial. Y no la educación y la cultura, y debe ser en todos los estamentos. Desafortunadamente, usted contó su experiencia de California, profesor, y usted y yo conocemos bien la experiencia de Estados Unidos y sabemos que allá la prioridad es el peatón. Peatón, ciclista, motociclista, vehículo liviano, vehículo pesado. Aquí no, aquí es al revés. Acá se piensa que el que tiene carro es el que tiene el derecho a la vía
y no se respetan los otros modos de transporte. Los ciclistas, desafortunadamente, no respetan las señales de tránsito, van en contravía, no usan casco, ellos hacen lo que se les da la gana. Y muchas veces, pues pienso que se debería, algo que se debe tener como política de Estado, es que la licencia de conducir no es un derecho, sino debe ser un privilegio. Y se debería solicitar o debería ser requisito también para los ciclistas tener licencia de conducir y que cumplan con los elementos de seguridad para evitar que ocurran todos esos problemas, fatalidades, ese irrespeto y bueno, todo lo que viene involucrado. Si adicionalmente eso agregamos pues los dispositivos de bioseguridad para esta pandemia que está a nivel mundial, pues podría mejorar las cosas. Muy bien, Wilson. Muy bien. El comentario muy acertado. Muy bien. Sí. Y de hecho aquí en Colombia, para complementar un poco, hay normas que exigen que de la escuela se aplique y se enseñen el tema de seguridad vial. Pero bueno, hay que mirar cuántas escuelas, cuántos colegios e incluso universidades cumplen con esa norma. Es que aquí tenemos muchas normas que a veces desafortunadamente se quedan en el papel. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra intervención o algún comentario? La idea es que podamos discutir el tema y si no, entonces vamos a ir. Profesor, Sí, hablaba en este momento Juan Manuel Suárez, muy nuevamente, bien. Sí, de la señor. parte educativa. Sí, señor. Evidentemente, la ley 1503 del 29 de diciembre de 2011 establece para Colombia la necesidad de educar desde el niño hasta el universitario. Pero eso, profesor, usted y yo lo sabemos, es letra muerta, Exactamente, sí, señor. como casi toda la normatividad que hay en materia de tránsito y transporte en Colombia. Y fundamentalmente lo que yo he podido observar, y algún día podré intercambiar con usted ideas, Dios quiera, es que la principal falencia que tenemos en Colombia es el control. El control del tránsito en Colombia es un desastre. ¿Por qué? Porque lo hacen personas. Y no hemos entrado en la etapa que tienen otros países de hacer el control electrónico. Mientras tú controles la velocidad en ciudad o en carretera a través de personas, se presenta para la corrupción. Pero cuando eso lo hace una cámara desde una central y además te cobra el peaje, eso sí es un control efectivo. Y tú lo has visto seguramente en Estados Unidos, lo viste muchas veces cuando te anunciaban, porque el control de velocidad es anunciado, con radar, pero anunciado, no aquí que es escondido tras de una mata. Sí. Porque, como decía el comandante de policía de Dinamarca, es una mina, salir a la calle es un cajero automático para ellos. Este control, aparte de que no se hace electrónicamente, sino personalmente, la otra crítica que yo tengo es que la autoridad está muy diluida en Colombia. Estoy hablando de la autoridad de control en carretera Sí, y en señor. campo. Usted sabe que está la policía en algunas partes, en Medellín está muy adelantados con la policía cívica, que yo lamento mucho que en Bogotá se haya acabado. Fue una decisión muy mala. Sí, señor. Estamos de acuerdo. En Medellín nos llevan mucha delantera, porque es que el policía cívico de tránsito, igual que el ingeniero de tráfico, lo hace de experiencia, la cual no la tiene. Conocer la ciudad. Eso es lo que yo digo. En cambio, policía lo van cambiando cada que quieren, entonces se pierde esa experiencia. Entonces, evidentemente, una de las grandes falencias nuestras en Colombia es el control de tránsito de carretera y en las calles. Y la educación, como usted dice, es una labor de todos. Eso quería aportar, ingeniero. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, son las 11 minutos, a las 11:15 estaríamos terminando para que no se haga larga la conferencia. Entonces, todavía tenemos oportunidad, 4 minutitos de conversar o de que alguien quiera hacer algún otro aporte que nos puede servir a todos. Estamos. Profesor, Sí, Luis Felipe Martínez, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional acá en sede de Medellín. perfecto. Le quería preguntar sobre, usted en la exposición exponía cómo la OMS consideraba el transporte público como un medio de alto de riesgo de contaminación. Sí. De pronto, ¿en qué otros países como qué ideas han tenido para minimizar ese riesgo que se puedan traer aquí a Colombia? Porque obviamente disminuyendo la ocupación
en el transporte público, eso también aumentaría varios costos para los privados que los manejen, o en ese caso, ¿qué ideas se podrían como traer acá a Colombia de otros países que hayan solucionado ya ese problema? Sí, no, mira, yo de hecho esa pregunta es muy buena porque he venido haciendo una investigación de muchos países. Hay como una Sociedad Internacional de Transporte Público y estoy investigando bastante y estoy mirando qué hacía, digamos, cada uno de los países, qué se hizo en Italia, pues que fue una ciudad, un país muy afectado por el COVID, que se hizo en Francia, que se está haciendo en España, que se hace en China. O sea, en general estoy haciendo una investigación de qué se está haciendo. Y realmente no es casi nada distinto a lo que se hace en Colombia y se está haciendo en Colombia y a lo que ha dictado la Organización Mundial de la Salud, porque lo que puede encontrar realmente es que casi todos los países están siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Y entonces lo primero que dicen es hacer caso a las autoridades sanitarias. Entonces, en el caso de la separación o el distanciamiento de los modos de transporte, son las autoridades sanitarias que dicen. Todo el tema del lavado de manos, cómo estornudar, todo el tema de protección, de tapabocas, de caretas, o sea, todo eso, en términos generales, los países se viene aplicando de la misma manera. Información adecuada, no solamente para el personal que maneja los sistemas de transporte, sino también para los usuarios. Todo eso, digamos, tener en cuenta los sistemas de transporte, la protección de los mismos funcionarios que manejan los modos de transporte. Y también en ese caso, estas empresas de transporte funcionan como muchas de las otras empresas que tienen que tener seguridad, de bioseguridad, que tienen que ser aprobados por las entidades y para poder prestar los servicios. Entonces, en general, lo que te puedo decir es que es casi muy parecido a lo que se está haciendo en todos los países, porque están siguiendo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Estamos? Profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Bueno, nos queda un minuto para que terminemos. Si alguien se anima a comentar algo. Profe, bueno, perdón. Sí. Mi nombre es Arbey Lopera, soy estudiante de especialización en la Facultad de Minas de acá de Medellín. Tengo una pregunta, profe, es básicamente desde el punto de vista de, digámoslo, usted ahorita hablaba que en China se está, está habiendo una tendencia a la compra de vehículo particular y que posiblemente esa pueda ser pues como el comportamiento que hay acá en Colombia. Digamos, ¿cuáles serían esas estrategias del producto que tendría que implementar el gobierno para que eso no pase? Viéndolo desde dos puntos de vista, desde que obviamente los sistemas de transporte y los operadores tienen que pensar en que su sistema de transporte sea autosostenible, y desde el otro punto de vista que se garantice también como una seguridad a la población, tanto en la parte de la salud como en la parte, digámoslo, de seguridad. Eso también ahorita pues como del punto. Sí, mira, para que eso, o sea, decir que no pase, va a ser, digamos, un poco complicado, porque tendría que ser, aplicar normas muy restrictivas y que en general, pues tampoco no es lo deseable. Y ya hemos visto que efectivamente, pues sí es uno de los modos de transporte pues que realmente se entiende que protege más a las personas de adquirir la infección. Entonces, tendría que someterse a medidas restrictivas, pero lo que nosotros siempre hemos dicho es, tenemos que mejorar muchísimo más el transporte público. Tenemos que mejorar las condiciones de seguridad para que la gente pueda, ahí sí, montar en bicicleta, caminar, o sea, hacer uso de otras alternativas de transporte. Y todas estas otras condiciones que están planteando o, digamos, alternativas que se están planteando, por ejemplo, como, bueno, el comercio electrónico, los domicilios, el teletrabajo, el trabajo en casa, las compras por internet,
Son muchas las alternativas, los horarios escalonados, el funcionamiento de las 24 horas en las ciudades. Hay muchas alternativas que están planteando, una más difícil que otra, porque por ejemplo, ese trabajo escalonado de trabajar las 24 horas, ya hay un problema que surge y es que ¿quién va a pagar esas horas extras? Ya las organizaciones de los empresarios están diciendo al gobierno que tiene que hacer una reforma laboral para poder hacer eso, porque entonces el que trabaja de noche no le van a poder pagar horas extras. Bueno, viene un mundo de problemas que es muy difícil resolverlo. Entonces, si aparte de eso nos ponemos a limitar muchos modos de transporte, entonces ahí la situación se hace más compleja todavía. Entonces yo pienso, como siempre, lo que yo he dicho, tenemos que buscar un equilibrio. Y en el caso del auto, que se use racionalmente. Pero mira en la presentación lo que yo mostraba ahí de actualidad mundial, lo que está pasando. Que de pronto uno desde la óptica del trabajo en movilidad uno no lo ve conveniente, pero mira, autocines, autoconciertos, autofiestas, eso es lo que viene dando ya en muchos países, en Alemania, en muchos países. Entonces es una realidad que yo la estoy poniendo de presente para que las autoridades desde ya se pongan a pensar en eso y no esperemos cuando ya tengamos el problema, ahí es que vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Está claro? Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces yo les agradezco muchísimo la asistencia a esta conferencia y espero que les sirva de algo, que lo puedan incorporar en su diario vivir o en sus labores académicas o investigativas o los que trabajan en movilidad y que les pueda servir de algo. Muchísimas gracias por la asistencia a todos.